Totalmente. Como les hemos dicho en las otras clases, este es un curso que es entre la Secretaría de Ambiente y la Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Curricular. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años a partir de un convenio colaborativo y cooperativo. Hoy estamos en el eje 2, la clase 3, del turno tarde, y específicamente estamos por el propósito reconocer la problemática de los residuos sólidos urbanos desde una mirada local y regional. Hoy vamos a abordar el eje temático 2, la problemática de los residuos sólidos urbanos, innovación para su gestión y la economía circular. Vamos a dar como un pantallazo que pasa en América Latina y Caribe, en Argentina y específicamente en la provincia de Córdoba, cuáles son las problemáticas asociadas, cuál es el plan provincial de gestión integral de residuos que tiene nuestra provincia, qué significa y cuáles son las etapas del registro, cuáles son las posibles intervenciones, bueno, la innovación para la gestión de residuos sólidos urbanos a nivel nacional, provincial, municipal y nuevas económicas. Primero de todo, como la clase pasada, vamos a retomar la actividad asincrónica 2, donde se pedía que ustedes tuvieran una infografía que refleje 5 ideas centrales que interrelacionen las contribuciones a los ODS desde la escuela a partir del texto de Educación para el Desarrollo Sostenible de Carla Sabatini y Dario Escobar. Voy a compartir ahora lo que ustedes han subido. Un ratito. Ceci, mientras tanto, recordarles a quienes no han colocado todavía en el chat el nombre completo y número de DNI para que quede registrada la asistencia. Así es. Y también recordarles que los que no han enviado la actividad, tanto 1 como la 2, tienen que enviarla porque es condición para la acreditación del curso. ¿Están viendo? Sí, Ceci. Bien. ¿Aún? Yo no veo. Ahora sí. Bien. Bueno. A ver. Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón por llegar tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que disfruten este tercer encuentro y bueno, empezamos por compartir las actividades de actividad sincrónica, como dijo Ceci, asincrónica, como dijo Ceci, la clase pasada. Y lo primero que queremos comentar, compartir o remarcar es que la infografía es, cuando hablamos de infografía es tratar de hablar con imágenes, muchas imágenes que a lo mejor impacten en lo visual y poco texto, que el texto más bien se use como para explicar una fotografía, una imagen, o dar conexión con otra, conectarla con otra, pero que el propósito, digamos, de la infografía es comunicar una idea con imágenes, que con una imagen uno ya entienda de qué se habla o cuál es la idea que se quiere transmitir. Porque a veces poner una imagen sola o dice muchas cosas y no sabe a qué apunta o no dice nada y no se entiende y pierde el interés y que se quiere transmitir. En cuanto a las ideas de que... No veo. En cuanto a las ideas de... Ahí está. Que fueron compartiendo y elaborando,
hemos visto y observado, digamos, queremos remarcar las 5 ideas que hacen al quehacer educativo, que tienen que ver con los contenidos específicos de la educación para la sustentabilidad. Esto que, teniendo en cuenta primero que la educación para la sustentabilidad no es solo educación ambiental, sino que forma parte, y además hay otras temáticas que forman parte de la educación para la sustentabilidad, como la educación sexual, ESI, educación vial y educación para la convivencia. Y bueno, en cuanto a estos contenidos específicos de la educación para la sustentabilidad, se trata de tratar de desviar el foco, digamos, los contenidos del currículum prescriptivo que los chicos ya saben, o integrar esos contenidos que ellos saben con algunos nuevos, o buscarles la vuelta para conectarlos con la realidad que están viviendo. Otra de las ideas también para el quehacer educativo para la sustentabilidad es la gestión ambiental del entorno escolar. Y acá permitir que los alumnos realicen el diagnóstico de la escuela, del edificio, del entorno, del barrio, y que ellos decidan qué temática quieren tratar, y para recuperar y que se den cuenta por qué están estudiando o viendo las temáticas que están viendo y para qué les sirven esos contenidos, cómo lo pueden llevar a la realidad, para qué les sirve, porque muchas veces damos contenidos y nos preguntan, ¿y esto para qué sirve? Y a veces es muy bueno, porque está en el currículum, o porque lo tienen que saber, y a veces nosotros mismos lo damos porque está. Entonces, correrse de esos contenidos y buscar otros para la sustentabilidad que a ellos no me sale la palabra, les signifique algo verlo, les genere algo verlo, les dé gusto verlo. El otro ámbito es el de participación, el derecho que todos tienen de ser escuchados y de participar, el derecho y la responsabilidad a ser escuchados y a participar de forma comprometida, de involucrarse en esto, participar para involucrarse, para comprometerse, para estar con el otro, para convivir con el otro. La otra idea que también surgió como importante para el quehacer de la educación para la sustentabilidad es la gestión pedagógica. Y que esta tiene que ver con los espacios, con generar nuevos espacios de intercambio y de encuentro entre docentes, estudiantes, entre docentes solos, entre docentes y estudiantes y entre familias también, para posibilitar el trabajo colaborativo, para ofrecer nuevas propuestas que sean motivadoras, para que puedan conectar lo que ya saben con lo nuevo de forma significativa. Y bueno, y tengan nuevas formas de aprender, de conocer y de hacer. Pero por eso estas 5 ideas o 5 metas para el desarrollo sustentable serían como el caminito que dice que habría que tomar para llegar a la sustentabilidad, y que el camino y que la salida, digamos, es de forma colaborativa, solidaria, en convivencia, participativa y entre todos, que no se puede, que solo vamos a ir a paso, pero vamos a lograr mucho más si en forma conjunta. Otras ideas que salió o que destacaron como importantes, realizar un comité sustentable en donde se debatan las cuestiones para la sustentabilidad, se pongan en juego las distintas voces, realizar un acuerdo institucional, como el acuerdo que hacemos, el acuerdo de convivencia que se debería al menos
revisar todos los años, porque todos los años los actores en la escuela y en la comunidad educativa van cambiando, salen chicos, estudiantes, entran nuevos estudiantes, padres, profesores, entonces, bueno, va cambiando. Entonces, la idea es hacer un acuerdo institucional en torno a lo sustentable, o un acuerdo institucional sustentable, en que todos estén de acuerdo y cumplan con eso que se acordó. Involucrarse y comprometerse porque yo voté y yo decidí que se iba a hacer eso. Y la otra idea destacada también como importante, como el caminito para la educación para la sustentabilidad, es realizar una memoria sustentable marcando los logros y las dificultades y viendo de qué manera se puede, de qué otra manera se podrían sortear esas dificultades para el siguiente año, para el siguiente periodo, dependiendo de las metas que se hayan fijado. Bueno, otras ideas también surgieron, bueno, trabajar en torno a la cuestión ambiental, con jornadas de puertas abiertas hacia la comunidad también, involucrando comunidad educativa, pero a la sociedad en general, circundante al barrio, digamos, o la localidad, a la escuela, que se involucre y que sea parte, para también revalorizar la escuela y que sea como un referente ambiental del barrio, un referente para la sustentabilidad del barrio, de la localidad, de la comuna, de lo que sea, del lugar del ámbito donde sea, pero que sea esa escuela invitar a todos que participen y que esa escuela figure o la valoricen como referente de la sustentabilidad o para la sustentabilidad. Y otra idea como actividad es el trabajo en red, con otras escuelas o con otras instituciones, municipalidad, organizaciones, empresas, pero sobre todo con otras escuelas. Vi que había algunos trabajos que estaban como marcando como importante el trabajo en red con otras escuelas. Y bueno, esto responde, digamos, al ODS 7, que es la generación de alianzas, y me parece que está bueno trabajar de esta manera porque así se conocen otras formas de hacer, otras formas de pensar, otras formas de decir y otras miradas de un mismo tema en pos de un objetivo común, pero mirado desde otra experiencia, desde otra trayectoria de vida y escolar. Entonces, bueno, también remarcar el aprendizaje basado en proyectos que tienen que ver esto, de buscar temáticas emergentes o temas que sean en contexto, contextualizadas, para apropiarse de los contenidos y crear una identidad de la escuela o del barrio, de la localidad. Entonces, bueno, como para finalizar, diríamos que eso, que las características de la educación para la sostenibilidad está basada en la formación de valores, el desarrollo de pensamiento crítico que busca soluciones a problemas, el trabajo colaborativo, solidario, participativo. Bueno, yo concluiría en eso, en esas características que me parece que es la única forma que no es la única forma, más viable, sí, una forma más viable que se logre la educación para la sostenibilidad. Formas hay muchas, pero bueno, esa es como
el paso a paso y lo más viable y efectivo como para llegar a la meta, que es la sostenibilidad y que nos va a favorecer a todos, ¿no? No va a Bien, quedar excluido muchas nadie. gracias. Hay algo que también queremos destacar, es que esta devolución es general, como la anterior, y cuando le vamos a hacer, cuando hemos visto a lo mejor algo para revisar, se lo vamos a hacer especialmente a la persona que creemos o que no entendió la consigna, por ejemplo, ¿sí? Pero si no, las devoluciones de todas estas actividades las estamos haciendo de manera general, que es lo recurrente que ha salido a partir de la lectura, en este caso de las infografías que ustedes han subido. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la CIME, voy a compartir el Power. Gracias, Agus. Para ahora sí comenzar con el tema de hoy. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Gracias, Ceci. Y vamos a comenzar entonces. Hoy son más bien contenidos técnicos para después la próxima clase ya bajarlos al aula. Y como ya hicimos en otra oportunidad, lo primero que consultamos nosotros en el diccionario de la Real Academia Española tiene que ver con el concepto de residuo. Y la Real Academia Española lo define como aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo o material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación. Esto desde el diccionario. Desde lo técnico, básicamente, tenemos una diferencia que ha ido también modificándose con el correr de los años, con el correr de los cambios sociales, tecnológicos, con las concepciones ambientales, y es que anteriormente se llamaba desecho o basura a todo aquel material, elemento, producto resultante de nuestras actividades diarias y cotidianas que, bueno, básicamente resultaba de eso y se disponía en basurales a cielo abierto, se incineraba, etc. Ha ido transformándose este concepto y ya por eso antes hablábamos y decíamos pasa el basurero o pasa el camión de la basura. Y hoy no decimos eso, o en general lo que se dice es pasa el camión de la recolección de residuos y pasa el recolector de residuos. ¿Por qué? Porque ya esa transformación a lo largo de los años ha demostrado que todo aquello que no puede ser reciclado, reutilizado, reparado, va a terminar siendo un desecho o va a terminar siendo basura. Y todo aquel material, elemento, producto que sí puede ser transformado, recuperado, reparado, le vamos a decir residuo que se va a convertir a través de todos estos procesos en un recurso. Se le va a dar un nuevo valor o un valor agregado en la sociedad, en mi casa, con mis acciones o bien en una industria. La que sigue, Ceci. Entonces, recordar que residuo se convierte en material y que basura o desecho no tiene ningún tipo de reutilización o tratamiento y hay que disponerlo en un relleno sanitario que ya vamos a ver lo que es. Como mencionábamos en la primera clase, que estábamos hablando de las diferentes cumbres mundiales de ambiente, en la segunda cumbre, en Río 92, el documento resultante de esa cumbre, a la cual adhirieron los países, se denominó Agenda 21. Y en el capítulo 21 de esa agenda propiamente era el que hablaba sobre la gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las aguas cloacales. En ese momento se hablaba de desecho y no se hablaba de residuos, ¿sí?
Y básicamente, ¿qué se planteaba? La reducción al mínimo de esos desechos, hoy podríamos decir reducción al mínimo de los residuos, el aumento al máximo de la reutilización y reciclado ecológicamente racional de los desechos, hoy residuos, y ecológicamente, porque recuerden que esas primeras dos cumbres, la del año 72 y la del año 92, básicamente todas las cuestiones relacionadas con el ambiente y los recursos naturales se relacionaban o se vinculaban con la ecología, ¿sí? Hoy ya sabemos que es una visión muchísimo más amplia el tema del ambiente y el tema de los residuos, y ya lo vamos a ir viendo, no solamente relacionado con la naturaleza o los recursos naturales, sino con otros aspectos como el económico, el político, el social, el cultural, etc. Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racional de los desechos, hoy residuos, y la ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos o de los residuos, como son la recuperación, la recolección, la recolección de los residuos, la colocación de puntos verdes, etc. La que sigue, ese sí. Enfocándonos un poquito en lo que es la gestión de residuos, gestión integral en América Latina y el Caribe, que conforman 33 países, el último informe elaborado por Naciones Unidas indica que estamos generando un promedio de 1 kilo habitante día, un poco más, un poco menos, ya lo vamos a ver en un video, lo que se traduce en 540.000 toneladas día de todos los habitantes de estos 33 países. Y la proyección para el 2050, o sea, en 27 años, es que eso se siga incrementando y va a ser un 25% más esas cantidades. Actualmente, de todos esos habitantes, 40 millones no cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos domiciliarios, ¿sí? Ese servicio de recolección lo presta casi en la mayoría de los casos empresas que dependen del Estado municipal o del Estado comunal, o bien a empresas terciarizadas, pero a través de ese municipio o a través del Estado. Y tanto como la provisión de agua potable, como el tratamiento de los líquidos cloacales, como el acceso a la salud pública y el acceso a la educación y a un techo digno, la recolección de residuos también es sumamente importante y es un derecho básico para toda la sociedad. Pero bueno, indudablemente algo está fallando, porque si 40 millones hoy no cuentan con el acceso a esa recolección de residuos, algo está fallando, ¿sí? Y por sobre todo, no solamente vinculada a la prestación del servicio por parte del Estado, sino en cuanto a sobre todo los impactos negativos a la salud de las personas que no tienen esa recolección de residuos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo terminan enterrando en el patio de la casa o en el campo donde viven, o lo incineran, con los impactos que tiene a la salud de esas personas en cuanto al aire que respiran, porque muchas veces es incinerarlos hasta, si se quiere, en el asador o en el horno donde también ellos elaboran el pan o cocinan los alimentos, ¿sí? 145.000 toneladas se disponen en basurales a cielo abierto, con las consecuencias graves y negativas que tienen no solamente para la salud de la población, sino para el ambiente donde está ese basural a cielo abierto, y ya lo vamos a ir viendo. El 50% de ese 100% total que todos los días cada uno genera en su domicilio, en su trabajo, en la escuela y demás, corresponde a residuos orgánicos que tienen un tratamiento específico, y el 90% de los residuos no se recupera. Es decir, que va a parar como destino final basura a cielo abierto o relleno sanitario, cuando mucho de eso sí se podría recuperar o reutilizar.
Esto tiene una relación directa también con los ODS que trabajamos la clase pasada. ¿Por qué? Porque el ODS 4, que hablaba de educación de calidad, específicamente la meta 4.7, tiene que ver con trabajar en nuestros hábitos de consumo, en las costumbres que individualmente tenemos cada uno, independientemente del rol o del lugar que ocupemos en la sociedad, en cuanto a reducir, en separar correctamente, en reutilizar o en separar para el posterior reciclado o reparar. También el ODS 11 en cuestión de ciudades y comunidades sostenibles, porque no solamente somos individuos, sino que formamos parte de una sociedad, dentro de una comunidad y dentro de una ciudad, dentro de una provincia y dentro de un país. Entonces, el tema de que generemos más o menos residuos o más o menos basura y que eso implique que haya más o menos basurales a cielo abierto, o que haya más ríos con presencia de basura, o que haya más vegetación que esté sosteniendo, por ejemplo, bolsas plásticas, etcétera, o las sierras o las áreas naturales que uno vaya a utilizar para actividades recreativas o actividades deportivas y esté presente esa basura que puede ser recuperada, tiene que ver con nosotros también y con las ciudades que habitamos y que nosotros podemos hacer con nuestras acciones que estén más o menos limpias. El ODS 12 con el producción y consumo responsable es lo mismo, y el ODS 17 que tiene que ver con las alianzas que se conformen desde lo individual y desde lo colectivo con el sector público y el sector privado y otros sectores como pueden ser organizaciones de la sociedad civil. Este estudio muestra que hay una variación en la composición de esos residuos o de esos materiales en función del nivel de ingreso de estos 33 países que conforman la región. Acá les mostramos un ejemplo que tiene que ver con el ingreso medio bajo, por ejemplo, Paraguay, el medio alto, donde estamos ubicados nosotros, y el alto, por ejemplo, Chile. Y vemos cuál es el porcentaje de ese kilo habitante día o de esa bolsita que cada uno saca todos los días o una vez a la semana de su domicilio, y vemos que el mayor porcentaje corresponde a lo orgánico, ¿sí? Y varía entre un 50, 56, y en el caso de los países con nivel de ingresos altos, lo orgánico es un 36%. Y se generan más de otros residuos que tienen que ver, por ejemplo, con el plástico o con los metales. Ahora bien, este aumento que está proyectado de un 25% para el 2050, en realidad está vinculado con 4 factores, ¿sí? Uno tiene que ver con la urbanización, es decir, que cada vez más las personas están migrando del campo o de las zonas rurales hacia las ciudades en busca de trabajo, en busca de estudio, en busca de calidad de vida, y por eso existe esta migración de esas zonas a las zonas urbanas. Urbanas que no están preparadas para recibir y para satisfacer y para soportar cierta cantidad de personas, por lo cual se ejerce una presión en ese radio urbano de esa ciudad, y por eso es que comienzan las saturaciones en cuanto al sistema cloacal, en cuanto a la recolección de residuos, que empieza a ser deficiente porque no alcanzan la cantidad de camiones, no alcanzan la cantidad de días para recolectar los residuos, en cuanto al alumbrado público, en cuanto a la demanda de educación, de salud, de seguridad, etcétera, de esa población en esos radios urbanos. Después, el crecimiento económico, que también va de la mano con la generación de los residuos, porque a mayor poder adquisitivo de la población, mayor consumo. Entonces, y si hay mayor consumo y no hay una conciencia ambiental de separar correctamente esos residuos para su posterior reciclaje, eso termina en los basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios.
El crecimiento demográfico, que va de la mano directamente con la urbanización también. Sabemos que a nivel mundial y a nivel esta región también, el crecimiento está siendo muy exponencial, independientemente de la calidad de vida de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos como dos grandes grupos, quien tiene mayor poder adquisitivo y ese crecimiento demográfico tiene que ver con mejor calidad de vida de las personas y por ende también, no siempre, pero por ende también aumenta la expectativa de vida de esas personas porque tienen a mejores accesos de salud o diferentes tratamientos. Y el otro sector que es el de bajos recursos o menos recursos y más vulnerables, que muchas veces el crecimiento demográfico tiene que ver con que la cantidad de hijos que tienen esas familias son manos de obra que salen a trabajar con sus mamás y sus papás para poder tener más ingresos y otras situaciones. Y después los patrones de producción y consumo que también tienen que ver con el aumento en la generación de los residuos. La sociedad orientada a generar basura es la que está tendiendo a transformarse y a generar recursos y no seguir generando basura. Y esos somos los que en nuestra casa separamos a diario los residuos, que los llevamos a los puntos verdes, que tratamos de reducir al mínimo el consumo de determinados productos, como puede ser una bandeja plástica o como puede ser la bolsa de nylon, etcétera. Y esto viene aparejado de la transformación de la economía lineal a la economía circular. Recuerden ustedes que la economía lineal es la que planteaba la extracción de los recursos naturales para producir, distribuir, consumir y desechar. Y la transformación viene a que en vez de ser lineal pase a ser economía circular y que en cada una de estas etapas, desde la extracción, la producción, la distribución, el consumo, pueda existir, digamos, una circularidad en cuanto a los materiales, tanto desde el recurso natural que se extrae para la fabricación hasta que me llega a mí a mi mano. En las distintas etapas puede existir y debería existir transformaciones, desde el diseño, desde la reducción, desde la distribución misma a partir de la utilización de energías limpias a nuestro consumo, en vez de el desecho, es la prolongación de la vida útil de ese producto mediante la reutilización, la reparación y el reciclado. Entonces, esta economía circular no es algo nuevo, ya se viene hablando y trabajando desde también la cumbre del año 92. Sobre todo, la iniciativa surge del sector empresarial o industrial de comenzar a trabajar y repensar el estilo de economía, si querían la economía neoclásica o tradicional, o pasar a la economía de los recursos naturales o economía ecológica, ¿sí? Porque más tarde o más temprano a estos empresarios o el sector industrial le iban a comenzar a faltar los recursos naturales para producir sus productos. Entonces, si no ocurría esa transformación, muchas empresas o tendían a la desaparición o tendían a la transformación, a la fabricación de otros productos o materiales. Pero básicamente se le da mayor énfasis en el año 2012, en la otra cumbre, cuando ya se comienza a hablar de lo que son las economías verdes, las economías sostenibles o la economía circular, y empiezan a surgir lo que son los bancos verdes, las industrias verdes, las escuelas verdes o sostenibles y demás rubros o sectores. Entonces, esto nos plantea el repensar en nuestro actuar cotidianos, desde lo individual, desde lo empresarial o desde el Estado, el rediseñar productos, refabricar,
reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar energía. Es decir, que ya no es que solo hay 3 R's. Acá ya en la economía circular nos plantean 9 R's, ¿sí? Y lo más importante de esto es la forma de comunicar y la cooperación entre los diferentes actores involucrados en esta economía. La forma de comunicar porque no se comunica con el mismo lenguaje para todos los destinatarios por igual. Hay que hablar el mismo idioma, hay que un mismo mensaje traducirlo, si se quiere, a diferentes idiomas o lenguajes, depende del destinatario, y las diferentes estrategias de comunicación y piezas comunicativas que se van a poner en marcha o en práctica a través de redes sociales, a través de flyers, folletería, que hoy prácticamente la folletería ya no se estaría utilizando para disminuir el consumo de papel, a través de propagandas televisivas, etcétera. Y la forma de cooperar tiene que ver con el trabajo colaborativo y en equipo desde lo individual, lo colectivo, lo social, lo comunitario y demás. Porque como sabemos, el ambiente es solo uno, independientemente de los límites geográficos o jurisdiccionales que se le hayan puesto a las ciudades, a los países, a los continentes y demás, pero el ambiente no deja de ser uno, ¿sí? Entonces, empezar a implementar estas 9 Rs, pero teniendo en cuenta cómo lo comunicamos y cómo vamos a cooperar los diferentes actores. Seguramente habrán visto más de uno que existe lo que se llama escala jerárquica para implementar la GIRSU y tiene que ver con estas etapas. La prevención es básicamente convertirnos en consumidores responsables, es decir, reducir al máximo todos aquellos residuos que puedan generar nuestras acciones cotidianas para que si no pudimos reducirlo, lo que generemos pueda ser reutilizado o pueda ser reciclado. Pero lo más importante de esta escala o pirámide es esto, de qué forma nosotros podemos reducir al máximo la generación de residuos, ¿sí? No es no a todo, o al máximo no vamos a poder, no existe la basura cero total, no existe el impacto ambiental negativo 100% o el impacto ambiental positivo 100%. Siempre algo se va a generar, siempre algunos van a salir beneficiados y otros van a salir perjudicados. Lo importante es repensar nuestro actuar cotidiano para ver cómo podemos cambiar esos hábitos y reducir al mínimo la generación. Porque algo importante es que las empresas, las industrias, fabrican en función a la demanda de la sociedad. Entonces, si nosotros modificamos esa demanda, las industrias o las empresas tendrán que modificar sus productos, sus diseños, su forma de distribuirlos, la energía que utilicen en los camiones que reparten los productos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante lo que nosotros individualmente podemos hacer y cómo puede repercutir en esta GIRSU. Bueno, la tercera etapa es el reciclado, la cuarta, otros tipos de tratamientos como la valorización energética y si no, por último, la eliminación. Y la eliminación, ya vamos a ver las dos formas que hay en Argentina, pero debería ser la correcta, que es a través de un relleno sanitario o vertedero controlado. Bien, vamos a pasar a nuestro país ahora y vamos a compartirles un video. Cada argentino genera por día casi 1 kilo de residuos, un poco más en la ciudad de Buenos Aires y un poco menos en Misiones. Esto significa un total de 12.325.000 toneladas al año.
La provincia que más residuos genera es Buenos Aires, con 4.268.000 toneladas, y la que menos genera es Tierra del Fuego, con 26.000 toneladas al año. Muchos de estos residuos, como el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos y residuos orgánicos, son reciclables y tienen valor económico. A pesar de ello, un bajo porcentaje de la basura se recicla y una gran parte termina en basurales a cielo abierto o en sitios sin los controles adecuados. Actualmente, se estima que solo la mitad de los residuos se dispone de manera aceptable. Una buena gestión de la basura es necesaria para cuidar el medio ambiente y mejorar la salud de la población. Para lograr estos objetivos, existe un programa de la Secretaría de Ambiente de la Nación que, con el apoyo del Banco Mundial, asiste a provincias y municipios. Este proyecto brinda asistencia técnica y financiera para elaborar planes de gestión integral según las necesidades de cada localidad. Estos planes deben incorporar la construcción de plantas de separación, rellenos sanitarios adecuados y propuestas para minimizar los residuos, clausura de basurales existentes, campañas de sensibilización y educación y programas de inclusión social de los recuperadores informales. La ciudad de Mar del Plata es hoy un ejemplo a imitar en el manejo de los residuos. Un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, comúnmente llamado GIRSU, es un plan que contempla todo el tratamiento del residuo desde el sistema de recolección, desde que el vecino coloca la bolsa en la puerta de su casa, la optimización de ese sistema y después todo lo que es el tratamiento de cada fracción de residuo y la disposición final ambientalmente adecuada. Para la familia Emiliano, ya es una costumbre tener 2 tachos en su casa y separar la basura. La idea era que los chicos pudieran aprender también el valor de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y también pensar en la gente que se dedica a reciclar la basura, ¿no? Hay muchísima gente que vive de residuos. Nosotros lo que queríamos era que ellos tomaran conciencia de que esa gente se estaba ganando la vida y que era una manera de facilitarles el trabajo. Lo tiramos acá porque se pueden lastimar los que revisan la basura y todo. Creo que eso es fundamental, generar una conciencia ambiental de que todo recurso es finito y que en un futuro va a depender de lo que podamos hacer hoy. Los vecinos colocan sus residuos secos en una bolsa verde y los residuos húmedos en una bolsa de otro color. Esta primera etapa de separación es clave, ya que cualquier proyecto de gestión integral de basura busca reducir los residuos que se envían a disposición final. Para que el ciclo funcione, la recolección también debe ser diferenciada. Para esto, se dividió la ciudad en 3 sectores. En el norte de la ciudad, la recolección de los residuos secos se hace los lunes y jueves. En la zona sur, los miércoles y sábado. Y en la zona centro, martes y viernes. Esto asegura que todos los días lleguen los residuos secos a la planta de separación, donde trabajan casi 50 recuperadores. En el nuevo predio inaugurado en el 2012, los integrantes de la cooperativa Cura recuperan principalmente papel, cartón, plástico PET y vidrio que luego venden. Desde 2005 estoy trabajando en el basural y ahora estamos trabajando dignamente en una planta de clasificación y separación. Y antes en el basural trabajábamos 2 turnos, de noche y de día, y se trabajaba desde el piso. Se hacía dificultosa a la intemperie, para el clima que nos castigaba en invierno. Y hoy día estamos bajo un galpón, tenemos higiene personal porque tenemos agua, tenemos el baño, un comedor, tenemos las cintas transportadoras que nos permiten mover los brazos y no andar con una maleta cargándola. Es más saludable, podemos progresar, tener una vida más allá del trabajo. Finalizada esta etapa, lo que no se puede recuperar o reciclar va al nuevo relleno sanitario de la ciudad. La totalidad de los residuos se disponen en este centro de disposición final que cuenta con un sistema de tratamiento de líquidos lixiviados, recolección y tratamiento, recolección activa y quema de biogás, cuenta con doble membrana de impermeabilización y detección de pérdidas y cuenta con todos los estándares internacionales. Uno de los tratamientos más significativos es el tratamiento de los líquidos lixiviados. Se realiza con las técnicas de saneamiento y de ingeniería sanitaria más evolucionadas que existen hoy en día. En otras partes del país, también se están poniendo en práctica alternativas que complementan un exitoso plan de manejo de residuos.
Es el caso de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Allí se colocaron 700 contenedores metálicos en las calles para tirar de manera separada residuos reciclables y otros. Otra de las estrategias son los centros de recepción, los cuales consisten en contenedores plásticos de 1 metro cúbico de capacidad a salvaguarda de diferentes tipos de instituciones educativas, clubes de barrio, instituciones municipales y otros, en donde se disponen los residuos reciclables y son recolectados para ser recuperados por emprendimientos sociales. En Rosario también se está construyendo una planta de recuperación de materiales reciclables y una planta de compostaje que recibirá residuos domiciliarios y restos de poda, para convertirlos en abono y así reducir en un 20% la basura que va a disposición final. Otras provincias también están recibiendo apoyo para poner en marcha soluciones integrales a las problemáticas de los residuos. En Chubut y Mendoza se están construyendo 2 rellenos sanitarios bajo altos estándares ambientales. En Córdoba se cerraron 50 microbasurales a cielo abierto. En todos los casos, se prevé la inclusión de los recuperadores informales. La basura bien manejada reduce costos económicos, evita la contaminación y conserva los recursos naturales. A medida que estos planes se extiendan por el país, se logrará una mejor calidad de vida para la población, creando oportunidades para todos. Bien, entonces, puntualmente en Argentina estamos conformados por 23 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires y somos más de 40 millones de habitantes. Generamos, como bien dice el video, más o menos 1 kilo de habitante diario por día, dependiendo la provincia en la que estemos, ¿sí? Lo que genera 45.000 toneladas día. Y eso es igual a 1 tonelada diaria cada 2 segundos. Una barbaridad. Tanto un informe de ONU, de Naciones Unidas, como de Ambiente de Nación del año 2018, nos dice que también Argentina, lo que más se genera en cuestión de residuos son los orgánicos, entre un 49,50 a 52%. Es decir, orgánico, todo aquello que uno puede tratar en una compostera, hacer lombricompuesto o simplemente enterrarlo en el patio de la casa o en las macetas, picándolo o pisándolo, como hago yo con la cáscara de los huevos, va a los árboles, ¿sí? A que se degrade solito por acción del viento, de la radiación, de la lluvia y de los microorganismos u otros organismos que puedan estar presentes, como algún pájaro que se come la cáscara de la manzana, por ejemplo. Pájaro libre, ¿no? No pájaro en jaula. Bien, entonces, lo más importante de esto es que podemos reducir y debemos reducir este porcentaje de residuos orgánicos o recuperarlo, porque en cuestión de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático, en la torta donde muestra los porcentajes por sectores, energético, transporte, industrial y demás, el tema de la generación de residuos orgánicos y que no son tratados, obviamente, sino que son enterrados en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios, ocupa un 3% de esas emisiones generadas principalmente por el gas metano propio de la descomposición de la materia orgánica. El resto metales, vidrios, plástico, papel y cartón, y ese otros que entraría, por ejemplo, textil, tergopol, muebles en desuso, etc. Ahora bien, existen diferentes tipos de clasificaciones de cómo vamos a nombrar localmente o en un determinado proyecto, por ejemplo, en la escuela,
en relación a la clasificación. Y esto tiene que ver o está vinculado directamente con la normativa nacional, provincial o local. Entonces, de repente, uno está en Córdoba, no sé, en la localidad de Unquillo, y encuentra los puntos verdes o los cestos de recolección diferenciados que dicen inorgánicos y orgánicos. Y me voy a, no sé, a Rosario en Santa Fe y encuentro los mismos puntos, pero dice secos y húmedos. Y en, no sé, en Mendoza me voy a San Rafael y los mismos puntos verdes dicen reciclable y no reciclable. Todo está bien porque todo está en el marco del cumplimiento de la normativa local. Lo importante es que más allá del término que se utilice, es de que la sociedad lo entienda, ¿sí? Porque de nada sirve llenar toda la localidad de Unquillo de puntos verdes que digan reciclable y no reciclable y la sociedad no sepa qué es un reciclable, ¿se entiende? Entonces, por eso es tan importante la forma de comunicar las distintas acciones o dimensiones que tiene en cuenta la economía circular. A su vez, hay otros residuos que no entran dentro de la normativa nacional y provincial, como RCU, y que son aquellos que por diferentes características o condiciones están bajo otra ley y tienen que recibir otro tipo de tratamiento, como por ejemplo los residuos industriales o los residuos nucleares y radioactivos. Para ello tienen otra normativa, otro tratamiento, otro transporte y otra disposición final. La que sigue, Ceci. Ahora bien, vamos a empezar a desarrollar las etapas en las que estamos involucrados, cada uno desde su diferente rol o lugar, en la GIRSU. Y la primera tiene que ver con la separación y la disposición transitoria. Transitoria es hasta que llegue el camión de la recolección. Entonces, tenemos la separación donde se origina ese residuo que va a ser un recurso y que puede ser mi casa, puede ser mi trabajo, puede ser el club, puede ser la iglesia, etc. Y la disposición transitoria es en estos puntos verdes que se colocan en diferentes espacios estratégicos dentro de una localidad. Ceci, la que sigue. Entonces, hay diferentes tipos de contenedores o de recipientes que pueden ser nuevos o que pueden ser reutilizados, como por ejemplo el ecotacho o la ecobolsa, que es a partir de bolsas de Big Bag provenientes de grandes ferreterías o de algunas industrias, como lo que es las areneras o las de materiales de construcción, o recipientes o contenedores nuevos. Y es importante que aquellos que son puntos verdes que van a estar distribuidos en la localidad o en una escuela siempre estén visibles y en lugares estratégicos, es decir, donde haya mayor cantidad de circulación de personas que van a disponer sus residuos. Porque si los colocamos en lugares que no son visibles o que normalmente no hay circulación de personas, esos contenedores es plata que se gastó al vicio. Los que son de Córdoba podrán observar en muchas cuadras los contenedores para residuos orgánicos o residuos húmedos, que son los negros que tienen el cartel y que por lo general no sirven porque la gente, los residuos húmedos, no va a andar 5 cuadras o 10 cuadras con la cáscara de banana en la mano para poder tirarla en ese contenedor. Si uno presta atención, va y lo abre, generalmente hay cualquier cosa menos lo orgánico, ¿sí? Entonces, a mi entender, esos contenedores no sirven específicamente para lo que es residuos orgánicos o residuos húmedos. En cambio, los residuos secos es diferente, ¿sí? Porque uno la botella la aplasta, porque el papelito lo guarda, del turrón, de la barrita de cereal, del caramelo, lo guarda en la cartera, lo guarda en el bolsillo, y sí puede andar 2 o 3 cuadras o ir al supermercado donde está el punto verde y llevarlo. Ahí, bueno, tenemos diferentes
cartelería, pueden observar ustedes, y distintos puntos verdes para distintos materiales. La que sigue, Ceci, y en este caso podemos observar que en esa localidad se juntan tergopol, diferentes tipos de plásticos, cartón y papel, vidrio, metales y otros productos o materiales reciclables. Es decir, se separa en 6 categorías de materiales a recuperar o a reciclar. Y si pueden... Perdón. No, pensé que había terminado con esto, quería hacerte una acotación. Ah, bueno, no, era simplemente mostrarles que ahí el piso donde está sentado los contenedores está relleno con las botellas, las ecobotellas o botellas de amor, que también las juntaron en la localidad y rellenaron ahí. Dale, Ceci. No, quería que explicaras que esta mañana dije unos muy buenos ejemplos donde poner los tachos en la escuela, que no tenía sentido ponerlo en el baño, dijiste, o en el despacho de la directora o del director. Bueno, eso me gustaría que cuentes el porqué de eso, que lo dijiste esta mañana. Dale, sí. Esto de ubicarlos en lugares estratégicos en cuanto a la afluencia de gente y en cuanto a la generación, porque no sirve un cesto para residuos secos o residuos reciclables en el baño, porque por lo general en el baño uno va a hacer sus necesidades y ese papel no sirve para reciclarlo, el del papel higiénico, y sale, no se queda haciendo otras actividades adentro del baño. Entonces yo no voy a ir con un cuaderno o con una carpeta que ya no me sirva y que quiera disponerla para que se recicle al baño. En el salón de actos, muchas escuelas en los salones de actos no se puede, o en la biblioteca no se puede consumir alimentos. Entonces, normalmente no tiene sentido llenar toda la escuela, sino fijarse, hacer este diagnóstico de cuáles son los lugares donde se puede generar material para que pueda ser reutilizado o recuperado para su posterior reciclaje. Por ejemplo, el comedor o la cocina, si es que tienen comedor en la escuela, o la cantina, si las cantinas venden alimentos saludables como frutas, tener un recipiente para la recolección de orgánicos, ¿sí? Porque si no, los estudiantes consumen las frutas que traen de sus casas y después eso lo tiran en cualquier lado porque resulta que en la escuela no hay contenedores para recuperar lo orgánico. Gracias. Más o menos eso sería. Bueno, también tenemos diferentes tipos de composteras, reutilizando materiales como neumáticos, como tachos de pintura, que por supuesto que tienen que estar limpios, porque si tienen pintura adentro y ponemos lombrices o algunos microorganismos, se pueden intoxicar a través de ladrillos block, a través de pallets o cajones de verdura donados por las verdulerías. Entonces, también... está bueno buscar a aliados para los proyectos escolares que puedan surgir en torno a esto. Es decir, bueno, las 4 o 5 verdulerías que hay en la localidad nos pueden donar los cajones de verdura. Y con eso, con la profe de arte, con el profe de tecnología, con el profe de educación física, con el profe de música, nos ponemos a armar las composteras. Siempre y cuando teniendo espacio y que alguien se haga cargo, ¿no? Porque siempre decimos con Ceci, con Agus, que tanto la huerta como las composteras en época de verano, si no hay quien se haga cargo, cuando se vuelve después de las vacaciones, las plantas, las hortalizas están secas y las lombrices también, porque nadie aireó el material, etcétera. La Secretaría de Ambiente en el año 2020 redactó un manual que se llama de unificación de simbología para la separación de residuos sólidos urbanos, que tiene como finalidad de que en todo el país, independientemente de la ciudad que uno viva, sino que si se traslada a otro lugar y tiene la conciencia y el hábito de separar correctamente los residuos,
pueda hacerlo identificando los contenedores por colores y por la forma de la boca, donde se va a introducir ese material. Este manual tuvo el consenso y aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del Consejo Federal de Medio Ambiente, por lo cual en este momento, digamos, a partir del año pasado, es que ya se está empezando a implementar en distintas provincias. Plantea como una primera etapa para aquellas localidades o municipios que aún no estaban haciendo nada en cuanto a la separación diferenciada, que se separe básicamente en dos categorías, secos y húmedos. Para aquellas localidades que ya está más avanzado el circuito, la población está más concientizada en el tema, hay una segunda etapa que tiene que ver con ya una separación en papel y cartón, vidrios, plásticos, metales, y los orgánicos compostables y lo que no es recuperable, que va a terminar, digamos, siendo basura o basura a cielo abierto o en un relleno sanitario. Es decir, que a medida que uno recorre el país, si yo tengo mis residuos y quiero colocarlos en los puntos verdes, puedo hacer el amarillo del plástico en todo el país por igual, o el papel y el cartón, que sea el azul, y en todo el país por igual. Una tercera etapa que tiene que ver, sí, continúa, Ceci, con esos residuos que no son sólidos urbanos, que son residuos especiales, por el tipo de tratamiento y por las características que tienen, que pueden llegar a ser inflamables, corrosivos, tóxicos, etcétera. Y son los RAEs o aparatos eléctricos y electrónicos, que parte de ellos son residuos peligrosos porque tienen metales y no se pueden recuperar, y parte de ellos tienen residuos, por ejemplo, plásticos o algunos metales como cadmio o litio que sí se puede recuperar. No obstante, no hay empresas en todo el país que hoy en la actualidad estén trabajando con este tipo de residuos. Residuos peligrosos, residuos de construcción, demolición y voluminosos como una heladera, un televisor, una cama, un colchón, y residuos de poda y jardín. La segunda etapa tiene que ver con la recolección y el transporte. Acá hay dos situaciones que pueden suceder en una localidad. Que no haya recolección domiciliaria diferenciada, pero sí yo, por ejemplo, puedo hacer la separación en mi hogar, y si en esa localidad yo sé que hay una planta de separación o una cooperativa que se ocupa de separar para la posterior venta y reciclaje, yo individualmente, en la bici, caminando en mi auto, voy y lo llevo hasta esa planta. Y no es excusa de que no haya recolección domiciliaria. La segunda situación es que haya recolección domiciliaria de los residuos diferenciados. Entonces también yo tengo que estar atenta a qué día y en qué horario va a pasar ese camión especial. Porque si de repente por mi casa, por mi barrio, pasa solo los días lunes a recolectar los residuos secos y yo no los saco porque me olvido y los saco el martes va a pasar que va a pasar el camión de la basura común, se va a llevar mi bolsa y va a parar a basura a cielo abierto, relleno sanitario. Entonces, todo el trabajo previo que yo hice en la separación fue en vano y no sirvió. Entonces, en algunas localidades y en Córdoba capital también hay distintos medios de transporte, básicamente el camión, servicio puerta a puerta, carros eléctricos, puntos verdes móviles, triciclos, etc. Todo va a depender de los recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, etcétera, que ese municipio o esa comuna le asigne de importancia a esto. Y también el tema de la conciencia de la gente, de la sociedad, ¿sí? Porque tampoco es que en ciudades grandes como la ciudad de Córdoba, capital, el tema del puerta a puerta o el tema del punto verde móvil va a ser suficiente.
¿sí? Porque para el 1,500,000, 1,700,000 habitantes que hay en Córdoba capital, imagínense que un servicio puerta a puerta, como el que estamos viendo acá, ¿cuántos de esos vehículos necesitamos? ¿Sí? Entonces, también es importante que sea mixto, es decir, que el municipio o la comuna coloque puntos verdes en puntos estratégicos como la Costanera del Río, la terminal, algunos hoteles, no sé, el Parque Kempes, etcétera, y que se complemente con la recolección domiciliaria, porque tampoco los camiones van a llegar a todos los barrios y a todos los domicilios. Entonces, darle las alternativas al vecino entre lo que le queda más cómodo, digamos, o, por ejemplo, si uno va a un supermercado o a un hipermercado, también tener esos puntos verdes donde yo puedo llevar mis residuos secos. No sé si preguntaron algo ahí en el chat, Ceci. Yo no estoy viendo. ¿Puedes verlo? O que levanten la mano. Dice, describió toda la problemática que surge con el modo de trabajar hasta ahora. Bueno. No estaría entendiendo. A ver, a lo mejor puede contar, que vos lo has descrito, dice, me parece. Está pasando, en realidad. Bueno. Si no me frenan, no hay ningún problema. La tercera etapa tiene que ver con los diferentes tratamientos que se le puede dar a esos materiales o a esos productos o a esos elementos que cada uno cotidianamente genera para no convertirse en un desecho o en una basura. Y uno de ellos es la reutilización y otro es el reciclado. Reutilización, la definición técnica, es la acción de volver a utilizar algún producto o elemento y darle el mismo uso para el cual fue fabricado o darle otro uso. No requiere partir de cero respecto a la materia prima que se utiliza el producto, sino simplemente adaptarlo o adaptar la forma del objeto a la necesidad que nosotros estamos queriendo, ¿sí? Acá vemos en esa imagen que se utilizaron cajitas de medicamento, el rollito del tubito del papel higiénico, el tubito de las servilletas de papel, etcétera. También vemos acá vasos plásticos, vemos cartón, vemos las botellas. Entonces, es adaptar para un nuevo uso o para el mismo uso para el que fue fabricado el producto, como por ejemplo las botellas retornables de vidrio, una vez que uno consumió, no sé, la gaseosa, seguir reutilizándola, pero con agua. Eso es readaptándola a la necesidad que queremos. Mientras que el reciclaje, el otro tratamiento, tiene que ver con procesos físicos, químicos, mecánicos y biológicos que consisten en someter a un material o producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento, ya sea total o parcial, para obtener una nueva materia prima o un nuevo producto. Es decir que esto se realiza básicamente en las industrias, no en nuestro hogar. Proceso físico tiene que ver con someter estos materiales a procesos de radiación, a procesos de temperatura, por ejemplo, a una fundición. Químico tiene que ver básicamente con la neutralización de algún efluente industrial, por ejemplo. Mecánico a través de la trituración, el corte, el chipeado, el pegado, y el biológico es básicamente el que realizan los microorganismos y otros organismos como las lombrices que transforman la cáscara de la manzana y la convierten en humus o tierra fértil. Entonces, algo que no les había dicho, que me olvidé, que todos los residuos pueden estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Entonces, residuo sólido, por ejemplo, este vaso de vidrio,
residuo líquido que se llama efluente, los efluentes cloacales, que hoy en la ciudad de Córdoba, hace unos días, tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal anunciaron que se va a recuperar ese efluente cloacal tratado para obtener energía que después se va a proveer a los trolebuses, que es uno de los transportes públicos de pasajeros que tenemos en Córdoba. Y en estado gaseoso son básicamente las emisiones que, por ejemplo, se producen en un relleno sanitario por la propia descomposición de los materiales y con eso se hace biogás. Ahora, dentro del reciclaje hay que tener en cuenta algunas preguntas como ¿qué se puede reciclar? Y para eso tenemos papel, cartón, plástico, vidrio, metales en general, muebles o los voluminosos, ropa, cuero, otros como heladeras, por ejemplo, en donde se aprovecha la carcasa de la heladera, a lo mejor se aprovecha el motor, etcétera. Lo que sí es importante que tengamos en cuenta al momento de implementar algún proyecto a nivel escolar o comunidad es que tengamos medianamente cerca o localmente o cerca de nuestra localidad empresas que lo quieran comprar a ese material o que los reciban donado, aunque sea, porque si no, queda en simplemente una campaña de recolección de botellas o de tapitas que después no sabemos a dónde insertarlas o en qué mercado insertarlas. Porque seguramente que en Argentina hay una empresa que me compre el plástico, pero yo como escuela no puedo llevarlo a Mendoza, a Rosario o a Buenos Aires porque los costos son elevados y como escuela no los puedo asumir. Tampoco tengo por qué depositárselos al municipio y que el municipio se haga cargo, porque si no lo hizo antes, ¿por qué lo va a hacer? Porque vos se lo impongas desde la escuela. ¿Se entiende? Bien. Después del qué viene, Ceci, la que sigue, viene el dónde. Y no todas las localidades cuentan con las plantas de separación de estos residuos. Vuelvo a repetir, en Córdoba capital hoy hay muchos, son los centros verdes que se llaman, y en el interior hay muchas localidades que sí lo tienen, por ejemplo, Río Ceballos, por ejemplo, Unquillo, por ejemplo, Tránsito, por ejemplo, La Para, por ejemplo, La Bulache, Camilo Aldao, Corral de Bustos, Río Cuarto, San Francisco, Mina Clavero, etcétera. Hay muchas localidades que hoy cuentan con su planta de separación y está buenísimo y hay que celebrarlo. Pero hay que identificar esto, porque vuelvo a repetir y sé si les había contado, si nos ponemos a juntar las tapitas o las botellas en la escuela y después no tenemos a quién donárselas o vendérselas, terminan en el salón de actos o en el patio de la escuela o se las tiene que terminar llevando la directora a la casa y pensar qué hace con todo eso. Y es importante el tema de la separación en origen. Lo más importante es, yo quiero separar seco y húmedo, perfecto. Separo todo lo seco que genero en mi casa porque va a venir el camión de la recolección y me lo va a llevar. Pero también lo puedo separar en 2, 3 o 5 categorías y llevarlo yo individualmente a la planta de separación porque ¿qué hago? Le agilizo el trabajo, le hago más eficiente el trabajo a esos recuperadores. Si yo en una bolsa le puse todo el plástico, ellos cuando lo tiran o la tolva lo tira a la cinta transportadora, todo eso ellos hacen así y lo separan en plástico y lo tiran todo junto. Ahora, si en mi casa paso el camión de la recolección y todo lo seco lo puse en una sola bolsa, también está bien, pero obviamente a esas personas, a esos recuperadores urbanos les lleva más tiempo, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones está bien. Lo más importante es que los materiales estén limpios, porque si están sucios, se descarta, pasa como scrap, toda la bolsa donde yo junté los materiales y me olvidé y metí la estuche de la mayonesa o de la salsa y se volcó y automáticamente eso se descarta. Yo pienso
que la mayor parte de ese material va a ser recuperado, pero no es recuperado, es totalmente descartado. Por eso también, como veíamos en el video de Argentina, mucho material no se recupera, aunque yo crea o esté convencida de que todos mis vecinos en el barrio separamos correctamente. Una sola cosa que contamine toda la bolsa o toda la caja pasa directamente a scrap. Por eso los porcentajes también son bajos en la separación de los residuos. Bueno, después vemos acá el Centro Verde Textil o de Telas, único en Sudamérica, inaugurado el año pasado por la Municipalidad de Córdoba. Este centro verde es inclusivo porque primero que trabajan todas mujeres que han sido trabajadoras sexuales y mujeres que han sufrido violencia de género. Es importante el trabajo social, ¿por qué? Porque son mujeres que hoy tienen un espacio físico donde todos los días van a cumplir 4 horas y son contenidas, trabajan en equipos, se les enseña el oficio de recuperar las diferentes telas que los vecinos llevan a ese lugar y les enseñan a volver a hacer materiales, sábanas, las cuchitas de los perros, delantales, las bolsitas para los jardines de infantes, etcétera. Materiales que antes y aún hoy siguen en muchas localidades dándose al basural a cielo abierto, incinerándose, y sabemos que muchas de las telas están con muchos químicos para darles el color principalmente, y eso después, a medida que se descompone, es lo que va contaminando las napas. En la otra imagen podemos ver un punto lombriz que se llama, donde los vecinos de esa localidad, los 7 días de la semana, si no quieren tener su compostera en su casa, por la razón que fuera, tienen la alternativa de llevarlo también en una bolsita, en una caja, en una bandeja, en lo que sea, y ahí hay gente que se lo recibe los 7 días de la semana y se hace el lombricompuesto y están las camas de lombrices. Bueno, vemos el plástico, por eso hablamos de los procesos físicos y mecánicos. El plástico ha sido fundido, también ha sido pelletizado, se ha convertido en pellet para después, bueno, volver a recibir el tratamiento de volver a hacer el vaso o ser otra cosa, y lo mismo pasa con el vidrio, romperlo, triturarlo para la separación después, una vez que se funde, en los 3 colores, que es el vidrio, el verde, el transparente y el color caramelo. Vemos los metales que se funden y el caucho que se hace también, así como la cáscara del huevo, que uno lo va aplastando, se va moliendo en polvo para después nuevamente volver a hacer o neumáticos, o se hacen las alfombras para las plazas, o en las artes marciales se utiliza mucho también, algunas colchonetas para yoga, suelas para calzado de zapatos, etcétera. O también se rellenan asfalto. El asfalto de las rutas también se puede rellenar con caucho. Y la última etapa tiene que ver con la disposición final. Recuerden que la economía circular, lo que hace la economía lineal, la última etapa es el descarte o el desecho a través de basurales a cielo abierto, en el peor de los casos, o de los vertederos controlados o rellenos sanitarios, mientras que la economía circular, esa última etapa, lo que hace es promover que se le extienda la vida útil a los materiales mediante todas las etapas que vimos antes de las 9 Rs. Entonces, tenemos más de 200 basurales a cielo abierto en la provincia de Córdoba, que, bueno, básicamente son todos impactos negativos que tienen estos basurales, impactos al agua, a las napas, impacto a la... Recuerden que en muchas localidades la napa está a 60 metros de profundidad y es muy, muy cerca eso. Y que parte de la población se abastece de agua de perforación, por lo tanto, indirectamente esa contaminación llega a las personas que se abastecen de esa agua, impacto al suelo,
impacto al aire, impacto a la calidad de vida de la población cercana a esos basurales, que recuerden que toda la basura debe ir tapándose, compactándose, pero muchas veces se incinera para que también esa montaña vaya bajando en altura para que siga teniendo capacidad el basural a cielo abierto, ¿sí? Entonces, también encontramos personas revolviendo la basura, animales que muchas veces después entran al mercado clandestino y se faenan, pasan a un frigorífico y del frigorífico pasan a las carnicerías de manera ilegal y por último a las personas que lo consumen y ahí, bueno, surgen las enfermedades como la triquinosis. Y después tenemos la otra alternativa en nuestro país y en nuestra provincia también, es el vertedero controlado o relleno sanitario, que también lo que hace es enterrar basura, que mucha de esa basura es residuo para recuperarse, pero se entierra nada más que de forma más bonita. ¿Y qué forma más bonita? Que tenga un cerco perimetral, que tenga guardia de seguridad para que solamente controle que accedan camiones del municipio o la comuna y no que vaya un particular o que vaya el dueño de un hospital en su auto y tire los residuos patógenos ahí. Tiene la geomembrana que se ve ahí en la imagen negra y que en el video veíamos que en Mar del Plata tiene doble geomembrana. Cerco perimetral verde y cerco perimetral a través de alambrado o de paredes. Se controlan los gases y los lixiviados. A medida que se va descomponiendo todo el material que está ahí, también hay un alto poder calorífico, ¿sí? Entonces también hay que controlar eso para que no se produzcan los incendios. Y en el mejor de los casos, como tiene el vertedero de Mar del Plata, esos lixiviados se tratan y se vuelven a reutilizar, por ejemplo, para espacios verdes, para riego. Es un fertilizante orgánico muy bueno. El que tiene compostero en su casa lo debe ver, porque también se genera ese lixiviado y se pueden regar las plantas y las plantas chochas y los árboles. Y con los gases que se generan ahí se puede obtener también energía. Ahí vemos una imagen del vertedero controlado de Córdoba, para el que lo conoce o no se ha dado cuenta, yendo para Bower, Despeñaderos y de ahí Río Cuarto, está desde de Córdoba para Despeñaderos a mano derecha, el actual predio, y el viejo relleno sanitario está a mano izquierda del mismo lado de la cárcel, ese ya está cerrado hace muchos años. Este vertedero básicamente se amplió, salió la autorización por parte de la Secretaría de Ambiente. La Municipalidad de Córdoba compró 43 hectáreas de campos colindantes para ampliar la capacidad de recepción y ahí va la basura de toda la ciudad de Córdoba, más de 10 localidades que tienen el permiso y que le pagan a la Municipalidad de Córdoba para disponer su basura, ¿sí? Pero a su vez, lo bueno, porque siempre hay que buscarle el lado bueno a todo, es que hoy ya hay un proyecto que ya se inició desde el año pasado para que diferentes empresas puedan en ese predio separar residuos que les sirven para ellos. Tal es el caso de Progeas, que la planta está en James Cray, y ellos recuperan en los RAEs, y bueno, se van a instalar acá en esta planta. Geocycle, que hace la recuperación, digamos, la reutilización de los neumáticos del caucho, que luego lo mete a los hornos de incineración para obtener energía para la fabricación del cemento, y otras empresas más que ya tienen la autorización para instalarse ahí en ese predio. Ahí vemos una imagen, pero en el video que vamos a ver a continuación se ven mejor las imágenes para el que no le ha prestado atención cuando pasa por ahí.
problema no resuelto de dónde dejar la basura del Gran Córdoba. El actual predio de Piedras Blancas tiene 60 hectáreas. Se va a ampliar a 43 más si todo sigue como indica la habilitación de la Secretaría de Ambiente para estas nuevas hectáreas justamente para ese proceso. Bueno, ya Ambiente de la provincia ha dispuesto de que da luz verde a la licencia justamente para la ampliación. Bien decía recién, el predio actual tiene unas 60 hectáreas. Esta ampliación suma 43 hectáreas más. El amarillo es el actual, el rojo es lo nuevo y la ruta 36, la que va hacia Bower, hacia Río Cuarto, por ejemplo, es la que pasa al costado. Y bueno, y lo que tiene que ver con alrededores, las localidades que están, según las autoridades, a distancia para no ser contaminadas. Porque se pueden cavar fosas y demás, se lo puede ampliar siempre y cuando no haya población cercana a 1,5 kilómetros, y ahí tienen algunos puntos de referencia de que se cumple con esta normativa. Hay más de 1,5 kilómetros donde hay justamente poblaciones, ¿no? Los Cedros, Parque Universidad, Nuestro Hogar y Bower un poco más abajo, es decir que existe la distancia correspondiente. Ahí estamos viendo imágenes de cómo es actualmente el predio de enterramiento. Las autoridades competentes no han querido hablar para dar más detalles sobre esto. Consultamos la opinión de un especialista en ambiente que critica justamente asegurando que puede haber contaminación a zonas circundantes. Allí el biólogo Raúl Montenegro. Para el biólogo Raúl Montenegro se debería haber adoptado el sistema basura cero, donde cada municipio se hace cargo de sus propios residuos. El titular de FUNAM criticó la aprobación de la Secretaría de Ambiente para ampliar en 43.3 hectáreas el predio de tratamiento de Piedras Blancas al sur de la ciudad. Allí también habrá una planta de captación de biogás. Lo que es una lástima es que no se haya optado por un sistema que hoy en día se adopta en muchos lugares, que se llama sistemas de basura cero. Acá en realidad lo que se ha hecho es expandir una zona de sacrificio en donde ya se depositaban mucha cantidad de residuos, pero además se ha incorporado algo bajo un título absolutamente absurdo como es economía circular. En realidad lo que está llevando adelante Yayora es una economía cuadrada, porque en realidad de las aproximadamente 50.000 toneladas que se van a reciclar y que está prevista en una de las plantas, por lo menos 25.000 toneladas van a ir como combustible alternativo para ser quemadas en la empresa Geocycle del grupo Holcim Lafarge, que es reconocida por las violaciones, lo que es una... Bien, ahí lo cortamos al video porque se vuelve a repetir, está como mal grabado, digamos. Y en realidad, perdón, Ana dice, ¿por qué nombraste este vertedero más bonito? En realidad, no significa, digamos, más bonito, significa que solamente tenemos dos alternativas, una es peor que la otra, ¿sí? Lo que significa que en ambas la basura es enterrada, solo que en una no es controlado ese enterramiento y en la otra sí es controlada. A eso me refiero. Bonito no es bonito nada, pero es lo que hay, digamos. No tenemos otras alternativas en nuestro país. Por eso lo principal es trabajar no en basura cero, porque eso es inviable con nuestros hábitos de consumo sociales en la actualidad, pero sí trabajar en el consumo responsable y en la disminución de lo que más se pueda, para que todo aquello que no podamos, por las diferentes razones que sea, disminuirlo, que eso sí pueda ser recuperado y sí pueda ser tratado, para que no llegue ni a un vertedero controlado ni a un basural a cielo abierto. A eso me refería, digamos. Más bonito porque está controlado, ¿se entiende? ¿Se entendió, Ceci? Sí, hay otra pregunta, sí. Dice, si no se hubiese aprobado la extensión del vertedero, ¿qué otra opción hubiera habido?
Sí, la opción que plantea ahí Raúl Montenegro y que yo estoy de acuerdo es que cada municipio se haga cargo de su basura, ¿sí? Porque obviamente acá hay 10 municipalidades que están pagando mensualmente para tener un lugar en este vertedero, digamos, y se están sacando el problema de encima, porque de esas 10, la gran mayoría ni siquiera está trabajando en esto de colocar puntos verdes, de la creación de cooperativas, de la separación de los residuos para su posterior venta. Entonces es como que no están haciendo nada. Lo que sí plantea la provincia, y que ya lo vamos a ver más adelante, es hacer vertederos regionales, que ya de hecho hay varios en la provincia que vienen funcionando hace muchos años, como el de Calamuchita, en el que las localidades que conforman ese ente o esa comuna, entre todas, que son, en algunos lados son entre 10, 12, 14 municipios y comunas, llevan solamente la basura a estos vertederos. Entonces, se hace que estos vertederos, en vez de tener 10 años, 15 o 20 años de vida útil, puedan tener 30, 40 o 50. Y que esté digamos, localizado, que todo eso es a través de un estudio de impacto ambiental, en una zona estratégica para que esas 10, 12 o 14 localidades que van a llevar su basura ahí y que solamente lleven la basura, que es lo que no se puede recuperar, les quede más o menos X distante para que los costos también sean más o menos similares en combustible, en camiones, etcétera. No sé si habrá otra pregunta. Bueno, vamos a hacer un cortecito de 10 minutitos y volvemos, ¿sí? Porque nos queda todavía. Sí, 10 minutitos y nos va a quedar una horita y 10. Dale, gracias.